vamos a saludar con nuestro compañero Gustavo Jiménez. Gustavo, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Jaime. Muy bien, gracias a Dios. Aquí listo para iniciar nuestro diálogo con nuestros invitados especiales en el día de hoy. Le doy la posta para que usted inicie con nuestro primer invitado, que es el licenciado Patricio Barriga. Muchas gracias. Patricio, un gusto saludarte a los tiempos. Bienvenido aquí a Ecuador en directo. Muchísimas gracias, querido Gustavo. Es verdad, a los tiempos. ¿Cómo estás tú? Muy bien, aquí tratando de sobrevivir a varias situaciones, pues, ¿no? Como tú Como sabes, no todos, ¿no? solamente como todos, exactamente. Bueno, Patricio, ya usted es confirmado como candidato a la vicepresidencia por Alianza País. Alianza País que desde abril del 2006, constituido como un movimiento político que aglutinó eh, mucha fuerza y un cambio de esperanza que lideró por 10 años bajo el liderazgo de Rafael Correa, quien en un determinado tiempo decidió separarse porque se sintió traicionado y que dejó en el mando a el actual presidente de la República, Lenín Moreno, y que hoy en día, pues, por lo menos se podría decir, dentro de los estatutos, sigue siendo de Alianza País. Entonces, ¿usted es un candidato del oficialismo, Patricio? Le pregunto. De ninguna manera. No soy candidato del oficialismo y creo que es evidente que el candidato oficialista es un ex ministro del gabinete de Lenín Moreno. Estamos hablando de un cantante, Juan Fernando Velasco, que está participando por el partido o movimiento político que efectivamente ha estado presente en la mesa chica de las decisiones más importantes que rigen a este país, decisiones políticas, decisiones de gobierno, que es ruptura de los 25, construye Ecuador, me parece. Ese es el candidato oficialista. Nosotros somos candidatos de la 35 Alianza País, de un movimiento, como bien señalaste, Gustavo, nació en el 2006 como un movimiento de movimientos que aglutinaba a las organizaciones sociales, a los trabajadores, a la ciudadanía en general, que participó de un proceso político que ha sido exitoso, evidentemente, pero que ha cometido en su ejercicio también ciertos errores y que hoy estamos dispuestos no solamente a reconocer, sino a enmendar esos errores. Y ese es uno de los aspectos fundamentales por los cuales nosotros estamos participando en esta lid electoral. Es decir, queremos recuperar ese proyecto político sobre la base de una lealtad, allí sí, precisa y plena de nuestros principios y valores. Patricio, ante esa explicación, porque si bien es cierto, eh, en la población ecuatoriana que apoyó mucho a Alianza País en su década, Uh -huh. en la que ganó todo, todo lo ganó, hoy en día pues tiene una gran confusión y esa confusión es de pasar de una izquierda progresista o socialista a, no sé cómo llamarlo ahora, al gobierno, un gobierno quizás al servicio del neoliberalismo. Entonces, ¿cómo desfigurar esa imagen que tiene el ciudadano de antes y de ahora de Alianza País? Es que partimos de una apreciación equivocada, Gustavo, porque Alianza País no es el partido en el gobierno, que tampoco es el partido de gobierno, porque evidentemente el único que está allí, digamos, prácticamente de manera formal dentro de Alianza País es el presidente del movimiento Lenín Moreno, pero que no ha actuado, es una participación de papel, es un membrete apenas. Y evidentemente las políticas que se han tomado, de hecho este gobierno se ha autonombrado como gobierno de transición, ha sido, digamos, distanciarse completamente del proyecto político original de Alianza País y el proyecto político con el cual se ganaron las elecciones en el 2017. Eso está más que claro. Debemos ser en ese sentido muy enfáticos y precisar que Alianza País no está en el gobierno, no
ha participado de las decisiones del gobierno. Y si vamos a ser un poco más exactos, hasta el 2018 que hubo representación de 6 o 7 ministros dentro de ese gabinete, algunos que tenían cierta incidencia en la mesa, en ese buró, en esa mesa chica que ahora se llama. Evidentemente, quizás uno de los mayores logros que podemos rescatar de esa presencia de Alianza País, ahí sí, hasta el 2018, era que hubo un proyecto de utilización de las herramientas democráticas como el diálogo para establecer o bajar las tensiones sociales, bajar la polarización que en ese momento circundaba. Entonces, yo creo que el hecho de seguir insistiendo en que Alianza País es el partido de gobierno, pues me parece que no hace justicia a lo que nosotros hemos estado abanderando desde hace mucho tiempo atrás, insisto, desde el 2006, con un proyecto político que está completamente opuesto a lo que se está haciendo actualmente. Muy bien, vale esa aclaración, Patricio, sin ánimo de llegar a ofender pues su participación y pensamiento. Usted ha sido un hombre fiel a Alianza País, más allá de cualquier adjetivo que se ponga a quienes de alguna manera han tenido pues alguna presentación diferente dentro de Alianza País. Pero esa fidelidad pretende levantar de las cenizas al partido, al movimiento Alianza País. Es que fundamentalmente las bases están allí, la militancia está allí y por supuesto las luchas estamos absolutamente claros de por dónde debemos nosotros caminar y transitar. Las luchas están allí, es decir, las luchas por la justicia social, las luchas por la reducción de las brechas infames de desigualdad que todavía persisten, la lucha contra la pobreza, las luchas contra las inequidades, la lucha porque haya una garantía plena de los derechos humanos a la educación, a la dignidad, a la salud. Eso está absolutamente claro y sigue vivo. Es decir, Alianza País se sostiene en los hombros de la gente, no solamente de su militancia, sino del pueblo ecuatoriano. Es decir, allí hay un camino que todavía hay que recorrer, hay un proyecto que todavía hay que persistir en ese proyecto político y que nosotros estamos absolutamente claros por qué llegamos a esta batalla electoral. Porque sabemos efectivamente que no es precisamente el mejor momento. Sabemos perfectamente que podríamos perder, pero si no luchábamos, si no batallábamos, si no partíamos con candidatos propios en estas elecciones del 2021, ya habríamos perdido. Y eso no creo que se merece ni siquiera la militancia ni el pueblo ecuatoriano. Patricio, antes de darle paso a Jaime de la Cruz, mi compañero que está en estudios, para hablar más sobre las propuestas que tienen como candidatos, me gustaría preguntarle finalmente en esta parte de la entrevista, la fuerza o la maquinaria de apoyo de Alianza País siempre fue el indigenado, más allá de otros sectores, pero el más fuerte siempre fue el indigenado. ¿Cómo ven ustedes ahora esta polaridad dentro de la izquierda donde está, yo diría, hasta fragmentada en muchas partes y que no hay una definición? La verdad, como lo miro con profunda preocupación, porque vemos que de la otra orilla ideológica y política, de la derecha, pues evidentemente están claros cuáles son los intereses y están claros cuáles son los objetivos para alcanzar el poder. Y no sé si alcanzar el poder es una palabra, es un verbo, alcanzar, el que más se adecua o el que es más preciso, quizás para comprar el poder, para comprar la presidencia de la República. Estamos viendo que se han aliado dos fuerzas que aparentemente eran irreconciliables, el Partido Social Cristiano y Creo, que habían expresado públicamente sus diferencias, pero que sin embargo hoy corren juntos en las elecciones de este 2021, mientras que una izquierda está completamente atomizada, dividida, fragmentada y con menores oportunidades. Esto me parece que es, digamos, una de las debilidades mayores históricamente de una izquierda y de unos liderazgos en esa izquierda en donde prácticamente miran al otro debajo del hombro.
es decir, de una izquierda a ratos vanidosa, de una izquierda egotista, ególatra, que evidentemente no admite que puede cometer errores, que puede cometer, digamos, equivocaciones en el camino y que evidentemente esas equivocaciones pueden llegar a costar muy caro. Y me refiero a esto porque nosotros hemos estado abiertos a entablar diálogos, puentes, alianzas, coaliciones con los movimientos y partidos que puedan estar a tono del centro hacia la izquierda, pero que sin embargo ha sido muy difícil porque es una batalla justamente con esos egos. Yo voy primero y si no voy primero no voy. Hay alianza, pero si en la alianza yo participo como principal, si no, no participo, etcétera, etcétera. Y a ratos se confunde mucho el interés superior, que en este caso es luchar por la gente, por el pueblo ecuatoriano en este caso, y por supuesto por lo que está abanderado una fuerza de izquierda y progresista que es la garantía y el pleno respeto a los derechos y libertades. Sí, hay mucha coincidencia con ese análisis, Patricio. Bueno, le voy a dar paso a mi compañero Jaime de la Cruz, que está en estudios en Guayaquil. Gracias, querido Gustavo. Patricio, buen día. ¿Cómo identificar en Hola. este momento al movimiento Alianza País con una línea ideológica de izquierda, de centro o de derecha? Porque hemos visto que el presidente de la República abandonó el plan de gobierno progresista que tenía. Así es. Y digamos, ese abandono y ese desistimiento de ese proyecto político lo pone efectivamente en una orilla más cercana al proyecto de gobierno que tenía, creo. De hecho, la distribución del poder, la distribución legítima del poder en territorio ha estado encomendada a ciertos dirigentes o representantes del Partido Social Cristiano y de Creo. Así es, y usted puede, Jaime, comprobar y corroborar justamente en cada uno de los territorios, en cada una de las instituciones del Ejecutivo desconcentrado. Y además de eso, el hecho, por ejemplo, ayer le escuchaba a Alberto Dají, ex vicepresidente de la República, que uno de los mayores logros del gobierno de Lenín Moreno ha sido precisamente el hecho de haber cambiado el modelo económico, ese modelo, según él y según sus adjetivaciones, que iba enrumbado como un tren pesado hacia Venezuela. Por supuesto que tenemos diferencias enormes, sustanciales, y por supuesto que estamos reconociendo que el gobierno de Lenín Moreno, que no es un gobierno de Alianza País, ha dado un giro dramático hacia la derecha, hacia la derechización. Y aquí debemos ser puntuales, porque lo que está ocurriendo ahora mismo, es decir, esta crisis económica que ha generado desempleo, que ha deteriorado los índices de desarrollo social, en donde ha puesto a las personas que salieron de la pobreza nuevamente en un escenario de pobreza, es, digamos, un abreboca, un aperitivo de lo que significa un gobierno neoliberal, un gobierno de derecha. Y a mí me parece que digamos, estas decisiones que se han tomado y la gente que ha acompañado a Lenín Moreno, evidentemente responde a intereses completamente distintos, ajenos, diferentes a los que persigue Alianza País. Patricio, ¿eso quiere decir que este gobierno está manejando el país con un proyecto político de Creo o el Partido Social Cristiano? Bueno, es evidente cómo se han fortalecido las políticas públicas para aventajar a un sector financiero, a los grandes grupos económicos. Estamos hablando del perdón o amnistía de los intereses digamos, impuestos que estaban en mora de los grandes grupos empresariales, de los grandes grupos económicos, con el pretexto de reactivación, que no ha venido ninguna reactivación, cómo se han fijado las prioridades, digamos, en ahora mismo pagar la deuda externa y no financiar las grandes necesidades que tienen los hospitales, los sueldos de los propios médicos, de las enfermeras que han estado además digamos, con una fortaleza y con un estoicismo al frente de esta batalla contra la COVID-19, contra el coronavirus, y se decidió pagar a los tenedores de bonos de deuda externa
con el pretexto de que con eso vamos nosotros a seguir abriendo las puertas de futuros créditos. Es decir, como que ese ha sido un gran logro, el que sigamos endeudándonos. ¿Para qué? Porque si ese endeudamiento, y nadie está desconociendo la necesidad de financiamiento externo, pero hay que ver cómo se utiliza ese financiamiento externo, en qué se utiliza, cuáles van a ser esos sectores que van a ser beneficiarios de ese endeudamiento, si estos efectivamente van a reactivar al sector productivo y van a recomponer la economía, a dinamizar la economía. Enhorabuena. Pero si entra por una puerta y sale por otra, simplemente para pagar los intereses de los tenedores de bonos, evidentemente no habríamos ganado absolutamente nada, sino más bien todo lo contrario, perdido, hipotecando el futuro. Entonces, creo que está claro cuáles han sido los intereses, cuáles han sido, digamos, los objetivos de un gobierno que, insisto, está completamente lejano, distante del proyecto político que ganó en el 2017. Patricio, siguiendo con el tema político, ¿usted comparte la decisión de la candidata a presidenta de la República por Alianza País de pedirle la renuncia al presidente Moreno con respecto al movimiento Alianza País, que es el presidente? Ese no es un pedido de Jimena Peña, es un pedido de las bases de la militancia. Lo que ha hecho Jimena Peña es, digamos, trasladar esa voz, esa solicitud que hacen, digamos, nuestros militantes en los distintos recorridos que hemos escuchado, que se han encontrado decepcionados respecto de cómo se ha conducido este país. Ese es, digamos, esa es la voz y ese es el grito justamente de nuestras bases sociales que están todavía en el movimiento Alianza País. No obstante de ello, a mi modo de ver, coincidiendo por supuesto con Jimena Peña, el hecho de que esté o no esté en realidad no hace ninguna diferencia, porque el presidente del movimiento no ha actuado, no ha participado de las reuniones, no ha participado de decisiones, no ha permitido que Alianza País entre a, digamos, a la esfera, al menos de consulta, de asesoría o al menos de incidencia en las decisiones de gobierno para asegurar justamente ese proyecto político. Así que esté o no esté, en realidad no pesa absolutamente nada, ¿no? Podríamos pensar que después de que termine su periodo, el presidente Moreno seguramente va a renunciar al movimiento. ¿Podría regresar el correísmo al movimiento? A ver, esta es una pregunta que evidentemente, a mi modo de ver, no corresponde o, digamos, creo que es un falso dilema, no sé, creo que es un mal planteamiento, porque lo que hay que destacar aquí, digamos, son los valores y principios con los cuales se ha fundado este movimiento. Insisto, un movimiento que es de los trabajadores, un movimiento que es de las organizaciones sociales, de los pueblos y nacionalidades indígenas, etcétera. Ese, digamos, es el contenido, la base social de Alianza País. Y me parece que es una trampa en la que hemos caído cuando estamos hablando de correísmo o anticorreísmo y nos han puesto a discutir sobre quiénes son los correístas y quiénes son los anticorreístas, y en ese sentido se ha vaciado inclusive los discursos de uno y otro lado, cuando en realidad los problemas fundamentales persisten. Es decir, esas discusiones políticas no resuelven los problemas de la gente. Esas discusiones políticas a las cuales nos han sometido en realidad ha sido simplemente para distraer de los problemas fundamentales y distraernos de la lucha contra nuestros verdaderos enemigos, que no son los adversarios políticos. Los verdaderos enemigos son la pobreza, la injusticia social, la inequidad. Esos son los verdaderos enemigos. Y en este caso estamos viendo justamente que estamos en un gran hoyo en donde hay desempleo, una tasa de desempleo alta, pese a que las cifras oficiales quieran engañarnos y decir que se ha creado mayor empleo, etcétera, y eso no está ocurriendo. Que quieran decir que se están sacando de la pobreza a la gente, cuando lo que ha ocurrido es que la gente que salió de la pobreza está retornando nuevamente a esos espacios en donde la gente no puede y no sabe cómo
llevar el pan a su mesa porque el negocio ha quebrado, porque está en una situación de desempleo, etcétera. Esos son los reales problemas. No estas discusiones si es correísta o anticorreísta, porque fíjese lo que ha ocurrido con esto. Cuando hablamos de justicia social, ya te pareces al correísta. No, eso es un discurso de izquierda, un discurso progresista, ¿sí? Que lo pueden tener y que pueden abanderarse distintos movimientos u organizaciones que se identifican con esa vertiente política e ideológica. Pero estamos nosotros discutiendo, digamos, un falso dilema. Y claro, en ese sentido, quien está contra Correa es anti-Correa y por supuesto, en definitiva, no suscribirá, digamos, estos grandes logros que nosotros ya hemos mostrado que ha sido posible implementar esas transformaciones profundas que recibió Ecuador en el ámbito social y económico por una década. Y ese es un proyecto de la gente, es un proyecto colectivo, que fue liderado por una persona que lo ejecutó, sí, pero fundamentalmente las obras que se hicieron, las obras de infraestructura, las obras educativas, las obras viales, y por supuesto esas obras inmateriales como el devolver el orgullo de ser ecuatorianos, es fruto del esfuerzo y de la voluntad de todo un pueblo, del pueblo ecuatoriano. No es propietario ninguna persona, sino el pueblo ecuatoriano. Correcto, Patricio. Ya en este momento le voy a dar paso a Gustavo Jiménez para que continúe ya con la parte final de este diálogo. Sí, gracias, Jaime. Patricio, mire, aquí Diana Jaramillo, que nos está atendiendo a través de las redes sociales, hace un comentario importante. ¿Qué le parece a usted? Dice, no podemos seguir con revanchismos y venganzas. Todos necesitamos unirnos para recuperar a nuestro país del gobierno neoliberal que ha aumentado el desempleo y la crisis en Ecuador. A mí me José parece Montero, una reflexión inteligente. Sí, una reflexión inteligente, si me permite comentar, Gustavo, las expresiones de Diana, porque efectivamente, es decir, si nosotros caemos en esa espiral de violencia política, en esas prácticas de revanchismo, perdemos todos, perdemos todos. No creo que es el momento, más aún cuando estamos atravesando una profunda crisis sanitaria y económica en donde hay muchos de los negocios quebrados, gente que está, insisto, en el desempleo, que está muy pesimista del futuro. Estar hablando ahora mismo de venganzas, estar hablando de revanchas, estar utilizando esas mismas prácticas políticas violentas de descalificación del otro, cuando en este momento Ecuador lo que necesita es estar unido, que haya acuerdos mínimos, por supuesto, que haya concertación, que haya unidad en torno a solucionar los objetivos, con objetivos comunes para solucionar los problemas que también nos son comunes a todos los ecuatorianos. Otra pregunta que viene también de las redes sociales, José Montero, dice, por favor preguntarle a Patricio, ¿cómo piensa reactivar la economía en medio de una crisis económica y sanitaria que atraviesa nuestro Ecuador? Bueno, cuando uno habla de que se han fijado prioridades en otros lados, es decir, se han fijado prioridades para pagar la deuda externa, quiere decir entonces que había recursos y que evidentemente esos recursos, si hubiesen sido priorizados donde debían estar, es decir, en todo el tema de protección social, y protección social de manera amplia, que significa, qué sé yo, decisiones creativas como la que nosotros estamos proponiendo en un plan de gobierno, como el copago de nómina, porque hay gente que ha sido despedida porque era insostenible. El sector turístico quizás ha sido uno de los más golpeados. ¿Qué hacía con esas personas allí si no llegaba un solo turista, si no tenía ningún tipo de ingresos? Tenía que despedir a la gente, pero si había un apoyo, un incentivo desde el Estado para, digamos, aliviar el pago de la nómina, yo creo que se hubiese preservado ese empleo. ¿Cuál es concretamente nuestro plan de gobierno? Ese, justamente, el de ayudar, apoyar a que se reactiven las pequeñas y medianas empresas con acceso a créditos. En este momento, el único que en esta tempestad ha tenido un paraguas y que prácticamente ha salido indemne de toda esta crisis ha sido el sector financiero, que ha llevado su plata afuera y que debería retornarla para poder financiar justamente estas iniciativas productivas. Nosotros estamos pensando siempre que la economía popular y solidaria es uno de los sectores que deben ser impulsados y estimulados, que se pueda apoyar los emprendimientos. Pero ¿cómo se puede hacerlo
si es que uno que quiere hacer un crédito, y a mucha gente posiblemente le puede llegar a cambiar la vida a un crédito de $1,000, $2,000, pero que no puede hacerlo porque como se atrasó las deudas, inclusive el pago de celular, por $22 ya está en la central de riesgos. Es una cosa dramática, es un escenario a ratos infame y un escenario absurdo, porque si estamos hablando de reactivación de la economía, no podemos nosotros enredarnos en estas situaciones que no se conduelen o que no son solidarias con la situación que hemos vivido la mayoría de los ecuatorianos. Que insisto, sin trabajo, ¿cómo pago las deudas? Y eso es uno de los temas que nosotros pretendemos justamente hacer. Que la gente salga de esas descalificaciones de crédito, de esos burós en donde le dicen, usted es un mal pagador y no puede acceder a ningún empréstito. Me parece que eso es absurdo. Precisamente sobre eso, queremos... Mayra Tapia, mi estimado Patricio, Mayra Tapia dice, en Ecuador hemos regresado a décadas con este gobierno. Eso se debe cambiar. Necesitamos poner con prioridad al pueblo antes que a la banca y a las grandes empresas, que actualmente pues es la percepción ciudadana, ¿no? Que quienes nos gobiernan son los banqueros y las grandes industrias. Pues es una, no solamente percepción, sino una realidad. Porque yo pongo este ejemplo. Si yo tengo una deuda con el banco, que me hice una deuda porque compré una casa, un departamento, un auto o una maquinaria para trabajar, yo tengo que pagar puntualmente por, digamos, esa deuda que adquirí con el sistema financiero cada mes. Pero si en mi familia, ¿no es cierto?, desafortunadamente se contagia con el coronavirus y, digamos, no tengo otra salida porque los hospitales públicos están desabastecidos, están hacinados, las unidades de cuidados intensivos han estado saturadas y además con un servicio público que se ha venido deteriorando y necesito pagar por la salud, para recuperar la salud de mi familia, un hospital privado. ¿Sabe cuánto cuesta una unidad de cuidados intensivos? Aproximadamente $1,000 diarios. Tendría que tener $30,000, es decir, estoy condenado. Pero yo quiero salvar la vida de mi familia. Y por tanto, voy a dejar de pagar al banco para poder financiar justamente la recuperación de la salud de mi familia. Es decir, la prioridad va a estar en la vida. No obstante de ello, vemos que tomaron unas decisiones que estaban por otro lado. La prioridad fue pagar a los tenedores de deuda externa. Me parece que eso es insoportable y me parece que eso evidentemente desnuda o muestra el verdadero rostro de dónde están las prioridades y cómo nos están gobernando. Patricio Barriga, candidato a la vicepresidencia por Alianza País, agradecemos su participación hoy en la mañana aquí en Los Especialistas a través de Ecuador en Directo, pues está en ese proceso o en ese gran paso de reivindicación ante la imagen del movimiento Alianza País, que en sus buenos tiempos pues fue un movimiento que dio mucho de qué hablar. Patricio, éxitos. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Jaime. Un gran abrazo a toda tu audiencia. Muchas gracias a Patricio Barriga, candidato a vicepresidente de la República por el movimiento Alianza País.